Este es un programa producido por la comunidad cristiana CREE, al alcance de todo creyente que necesita ser restaurado. Bien, amados hermanos, qué maravilloso estar nuevamente con ustedes, y en esta ocasión estoy seguro de que han tenido hermosas experiencias aprendiendo a ser discípulos de Jesús. Me imagino que han tenido experiencias maravillosas que están compartiendo ya en sus reuniones celulares, compartiendo con personas de su entorno, y ya me imagino que ya se están pareciendo a Jesús, porque hemos sido llamados a ser discípulos. Siguiendo esta línea del Espíritu Santo, ha puesto en mi corazón que desarrolle con ustedes el tema de la fe. Y para eso lo vamos a titular el tema como Construyendo nuestra fe. Ahora desarrollaremos la primera sesión. Y obvio, como será la primera sesión, requerimos enfocarnos, introducirnos, de modo que podamos ubicarnos en el contexto del tema. Por no tener un concepto claro de la fe en Dios, es que mucha gente no disfruta de lo que es Dios. Quizás pienses de que tienes fe porque tus padres creyentes te condujeron desde niño y te han enseñado lo que es Dios. Tal vez has asistido desde tu infancia a la iglesia siguiendo a tus padres en obediencia. Tal vez porque crees que Dios ha creado todo lo que hay y sabes que es imposible que se hayan hecho solas o producto de la evolución. O desde muy joven has leído la Biblia y hasta sabes de memoria muchas citas bíblicas. O tal vez, como en la iglesia tradicional se piensa, que haces sacrificios predicando, enseñando lo que la Biblia dice o haciendo el bien a los demás. O te ves como una persona que, como Jesús, ayudas a las personas que necesitan, a los menesterosos. Bueno, déjame decirte que si estás pensando de alguna manera, o diríamos mejor, de alguna de estas maneras, como piensa mucha gente, yo te invito a que prestes mucha atención a lo que vamos a desarrollar, para que no tengas sorpresas el día cuando venga Jesús por segunda vez. Es decir, resucitemos cuando Él venga. Entonces presta mucha atención a lo que vamos a declarar ahora, porque vamos a hablar de fundamentos, algo así como las raíces de la fe. Empecemos por esto, a ver. ¿Qué produce dentro de ti la siguiente declaración de Jesús? Vamos a leer para eso Mateo 7, 21 al 23. Y qué mejor si oramos para que Dios comience a trabajar en tu mente y en tu corazón. Amantísimo Dios, gracias porque me das la oportunidad de seguir edificando a tus hijos, a tus discípulos. Y creo, Señor, que con este tema vamos a fortalecer no solo la fe, sino vamos a cambiar conductas de modo que van a parecerse a Jesús por fe, usando la fe. Te pido, Espíritu Santo, que obres en cada uno de los presentes y particularmente en nuestras visitas que nos bendicen con su presencia, para que tu obra se extienda y el reino también se establezca en sus corazones. Oro, Señor, porque a partir de este momento tu Espíritu Santo desarrolle la fe para lograr todo lo que tú quieres. Gracias, Padre. Encomiendo a mis hermanos y a las visitas en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Así que ya encontró en su Biblia Mateo 7. Vamos a leer 21 al 23. Mateo 7, 21 al 23. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Qué importante meditar en esto. Lo que nos está diciendo
es que no es decirle Señor, Señor para ir al cielo, sino hacer la voluntad del Padre que está en los cielos. Aún podríamos decir que gente que dice ser creyente y que usa los dones y que echa fuera demonios o hace milagros, puedan ser descartados porque no han tenido un conocimiento personal con Jesús. Nuestra fe en Dios se basa en la obra de Jesús a favor de la humanidad. El tomar sus enseñanzas como una ruta para ser como Él. Y esto es el producto de la gracia de Dios que inmerecidamente nos otorga su fe para que creamos y vivamos en Jesús, por Jesús y para Jesús. Se dan cuenta que se trata de un encuentro personal con Cristo. Una relación de conocimiento no mental, sino espiritual en Jesús. Eso es lo que hace que nosotros podamos tener la salvación. Mira lo que dice Efesios 3:8. Vamos, Efesios 3:8 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Estamos hablando de gracia y estamos hablando de fe. Es decir, hay una diferencia en la palabra creer. Por ejemplo, diferencia en gnosis es creer con la mente. En cambio, epignosis es confiar en Dios por revelación de su palabra. Es decir, creer con el corazón. Y esto dice que es por fe, pero esta fe es un regalo de Dios por su gracia extendida a tu favor. O sea, todo lo que hacemos en el mundo natural es por gnosis. Y esto es producto de lo que ves, lo que entiendes, o haces racionalmente porque lo has visto repetitivamente, que ha venido a formar parte de tu esquema mental. Eso tiene que ver con gnosis. En cambio, epignosis es confiar en Dios por experiencia, producto de la revelación que viene a ser obra del Espíritu Santo por el trabajo que Él hace cuando entra en contacto con el hombre. ¿Y cómo es que entra en contacto con el hombre? A través de los que sí lo somos, a través de los que creemos, a través de los que hemos tenido una experiencia con Jesús. Tenemos la capacidad de multiplicar la vida con nuestra presencia. Es decir, nos convertimos en embajadores de Jesús. Nos convertimos en transportistas de Jesús para que Él hable a través de nosotros. Así que epignosis es una experiencia. Y esto por el contacto que tiene el hombre con Dios a través del Espíritu Santo. Vamos a analizar un poco esto. Empecemos por Juan 16. ¿Ya? En Juan 16, 7 y 8. En este pasaje reconocemos la obra del Espíritu Santo, ¿no? El Espíritu Santo que ha sido una promesa de Jesús cuando estuvo en la tierra y se la dijo a sus discípulos. Y en esta ocasión se los dice de esta manera. Juan 16, 7 al 8 dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¡Qué interesante! La obra del Espíritu Santo que vendría después de la resurrección de Jesús, cuando Jesús vaya al cielo. Eso ya se dio en Pentecostés, ya el Espíritu Santo vino a la tierra, el Espíritu Santo está en todos los que hemos tenido la experiencia de conocer a Jesús personalmente, y este Espíritu Santo tiene una forma de trabajar. Y la forma de trabajar es que con su intervención convence de pecado, convence de justicia y convence de juicio. O sea, es un proceso su intervención. Y es un proceso para toda la vida cristiana, no solo para la conversión, es decir, tener la salvación, sino también es el proceso para nuestro desarrollo, que es el proceso de la santificación, o sea, la transformación de nuestro ser a la imagen y semejanza de Jesús. Este es el principio que obra permanentemente. Vamos a analizarlo verso por verso.
Juan 16:9 dice, de pecado por cuanto no creen en mí. Por no creer en Jesús, se mantienen en el estado de pecado, es decir, en muerte eterna. Por no creer en la palabra de Dios, aún siendo creyentes, también seguimos andando en pecado. ¿Se dan cuenta? Ahora, el verso 10 dice lo siguiente: de justicia por cuanto voy al Padre y no beberéis más. ¿Cómo se entiende esto? Que es la aplicación de la muerte expiatoria de Jesús a tu favor, por tanto percibes dentro de tu corazón que no le debes nada a Dios, porque te pusiste detrás de Jesús delante del Padre y Él te ve como Jesús, o sea, como iglesia, porque al formar parte de una iglesia te conviertes en parte del cuerpo de Cristo, es decir, Jesús delante de ti. Cuando estamos como iglesia delante del Padre, es Jesús que está delante de Él y detrás de Él toda la congregación. Y en ese estado nos ve como justos. ¿Por qué? La justicia de Dios, que era los resultados que obtiene Jesús por su obediencia en la muerte y resurrección de Jesús, se extiende a todo aquel que en Él cree. Entonces, esa justicia se aplica por fe. Ahora, ¿qué dice el verso 11? De juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Toma nota, esto es muy importante. Porque si no llegas a esta parte, puedes todavía seguir andando en problemas. Como creyente bautizado, entiendes que Satanás ya no tiene poder sobre ti, porque también crees que ha sido Satanás condenado para no intervenir en tu vida. Porque ahora Jesús ya está dentro de ti, y tú estás insertado en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. ¿Se acuerdan que Jesús dijo que el olivo silvestre es injertado en el olivo verdadero? Se refiere obviamente que a través del bautismo de agua tú eres incorporado en el cuerpo de Cristo, o sea, injertado en el cuerpo de Jesús. Concluimos entonces que la fe es la seguridad o confianza en Dios de lo que dice su palabra, pero su palabra como rema, es decir, como palabra revelada. Esta palabra responde a tu necesidad, a una necesidad específica en un tiempo específico que lo requieres, y lo tomas como una realidad aún sin verlo en lo natural. Es decir, que se convierte en confianza de que Dios lo hará. Entonces, ¿te convences de pecado? Muy bien. Reconoces que estás mal delante de Dios, reconoces que lo que estás haciendo no concuerda con lo que es la voluntad de Dios. Te convences de justicia porque al arrepentirte, al creer en la palabra, al recibir a Jesús como Salvador o recibir la palabra como verdad, eres declarado justo. Por tanto, en esa justicia tienes derecho al cumplimiento de lo que Dios dice en su palabra. Y de juicio porque al saber que el diablo te estaba engañando, como creyente seguías pensando que todavía no era operativo todo lo que Cristo había hecho en la cruz del Calvario, porque te sentías infeliz, te sentías pecador, angustiado por la acusación del diablo. Eso se acabó. Ya él ya ha sido juzgado. Y ha sido juzgado para estar bajo nuestros pies. Ha sido juzgado para no intervenir más en la vida de un creyente. Entonces, el juicio ya está determinado. Porque una vez que fuiste bautizado, tienes derecho a todo lo que Jesús ha hecho por ti en la cruz del Calvario y todos los resultados que se obtienen por medio de la salvación que se aplica cuando tú eres bautizado en agua. ¿Te das cuenta qué importante saber Juan 16, 9 al 11? Revisa este texto varias veces, pide al Espíritu Santo que te hable conforme a tu necesidad y te aseguro que estás empezando muy bien. Bueno, ahora sí, con todo lo que acabo de explicar, vamos definiendo qué es la fe. Y para eso tomemos pues lo que la misma Biblia dice. Hebreos 11.1 nos da una definición. Hebreos 11.1 dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Bueno, analicemos algunas palabras para comprender lo que dice el texto. Certeza, ¿qué es certeza? Viene de cierto, o sea, es el conocimiento claro, la seguridad que se tiene de algo. Por eso es que esperamos verlo. Y si Dios lo ha dicho, por mi fe, sé que lo tendré en la realidad. Es cierto, no puedo dudar. Y convicción viene de la palabra convicto. ¿Qué es un convicto?
Es una persona sentenciada a cumplir una sentencia, es decir, atrapado en una sentencia del cual sale libre cuando cumple el tiempo y las condiciones que se ha determinado. Ese es un convicto. Entonces, cuando habla de convicción de lo que no se ve, es que tu convicción surge como obra de tu fe que te atrapa en lo que Dios ha declarado acerca de tu necesidad, como una sentencia que no podrás ser libre hasta verlo en tu vida realizado. Eso es fe. No sé si me estoy dejando entender. Cuando Dios te habla y tú lo crees en el corazón, quedas atrapado en esa palabra de tal manera que sigues anhelando ver el resultado, porque en ese día liberar esa palabra en la realidad vas a experimentar lo que Jesús ha hecho a tu favor. Mientras no sucedan estos dos hechos, no estás caminando en fe. Tiene que suceder las dos cosas: certeza de lo que se espera y convicción de lo que no se ve. Muy bien, eso es fe. Ahora viene una nueva pregunta: ¿por qué necesitamos la fe? Bueno, para eso vamos a recurrir siempre al capítulo 11 de Hebreos, pero esta vez el verso 6. Hebreos 11:6 dice lo siguiente: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Si no le creemos a Dios, no somos de su agrado. Porque el no creerle se constituye en desobediencia. Porque la fe demanda acción en lo que crees. De otra manera, no opera epignosis, o sea, el confiar en Dios sin ver la realidad. Pero si obras en epignosis, si confías en lo que Dios te ha dicho, entonces eres agradable a Dios. El texto dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Si no aplicas tu fe a la palabra que Él te declara, ya sea porque lees, porque escuchas, porque alguien te testifica, no caes en el agrado de Dios. Al acercarte a Dios en oración o leyendo la palabra, tienes que confiar que Dios, en cualquiera de las tres personas, llámese el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, está presente delante de ti. ¿Cómo me gustaría que en este momento cierres tus ojos y mires en tu corazón a Jesús delante tuyo? ¿Por qué? Porque Él ha dicho: donde están reunidos 2 o 3 en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Eso es iniciar un paso de fe. Creer que Dios, en la persona del Hijo, del Espíritu o como Padre mismo, está delante de ti. Así es como tienes que acercarte a Dios. Además, tienes que confiar de que lo que recibes es el resultado de algo que has oído, que has creído y que se va a hacer visible, porque no se puede esconder y todos lo van a ver. Cuando Dios responde, lo hace de tal manera que no solo te convence a ti, sino convence a todos los que ven en ti la obra de Dios. Esto se hace realidad porque obras en fe y no en especulaciones o en tradiciones como mucha gente lo hace. Hacen porque otros lo hacen, hacen porque otros les dicen que siempre funciona si lo haces de esta manera, y degeneran todo lo que es la fe en Dios, en la fe en hombres, en tradiciones y aún en el diablo. ¿Se dan cuenta? Eso es bien serio. Por eso es que necesitas la fe. Pero veamos también otro texto de por qué necesitas la fe. Eso está en Romanos 1:17. Romanos 1:17 dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. La justicia de Dios se revela por fe. O sea, la fe que Dios te da te permite revelarte la justicia. ¿Correcto? La justicia del Evangelio. Pero una vez que te revela la justicia por fe en el Evangelio, es para fe. Es decir,
para que sigas obrando en lo que has recibido. Y eso determina, mas el justo por la fe vivirá. Este es un hecho que permanentemente hasta el día que mueras lo tienes que usar. Para eso entonces también debemos entender lo que significa el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Porque dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Entonces, ¿qué es el Evangelio? En el latín es Evangelium, una declaración de algo que no se sabía. Y también proviene del griego Evangelion, que significa una buena noticia que produce gozo, alegría dentro del ser. Ahora, ¿cuál es la buena noticia entonces? Que nosotros conocemos como Evangelio. La buena noticia de la salvación, de que Dios ha hecho algo a favor de nosotros y de toda la humanidad por el estado perdido en que nos hallamos por causa del pecado de Adán y Eva. Desde ahí hemos sido constituidos como hijos del diablo, porque hemos nacido en iniquidad y bajo el gobierno de Satanás. ¿Y cuál es el principio del gobierno de Satanás? Desobediencia. Porque Adán y Eva desobedecieron. Ellos desobedecieron. Vamos a analizar un poquito esto en estos siguientes textos. Empecemos, por ejemplo, por Juan 3:16. Juan 3:16. ¿Qué dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que la expresión del amor de Dios por la humanidad perdida fue entregar a su Hijo Jesús a muerte por nosotros. Podríamos decir que ha muerto en lugar de nosotros, porque así estaba establecido. Mira lo que dice Romanos 6:23. Anota en tu libreta Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Jesús, Señor nuestro. Lo que está diciendo este texto son dos cosas fundamentales. La desobediencia, el pecado, tiene un pago, tiene una retribución. ¿Y cuál es? La muerte. Y eso vino a nosotros desde Adán. Desde que Adán desobedeció, en su naturaleza ha ido pasando de generación en generación la naturaleza diabólica, que es desobediencia. Pero Jesús, como instrumento de Dios, como un regalo de Dios para la humanidad, es vida eterna. O sea, si Cristo es el Señor de tu vida, estás inmerso en la vida eterna. Y esto tiene, en un momento desarrollaremos el tema porque es bastante amplio. Simplemente te digo que vida eterna no es solo existencia eterna, porque la muerte eterna también es existencia eterna, pero en muerte. Vida eterna vendría a ser existencia eterna en la presencia de Dios. Vamos a analizar ahora Génesis capítulo 2, versos 16 y 17. Esto te explica un poco más sobre la paga del pecado, que es muerte. Génesis 2, 16, 17 dice: Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ahí está la sentencia. Que la paga de no obedecer es muerte. Por eso Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte. Adán tenía toda a su disposición para comer, y solamente había un árbol del cual no deberían comer. Era el árbol de la ciencia del bien y del mal, o sea, el árbol del conocimiento, porque su consecuencia sería su muerte, tanto espiritual, alejándose de la comunión con Dios, así como física, o sea, el deterioro del cuerpo, que es el envejecimiento, hasta que deje de funcionar el corazón, es decir, muramos físicamente. Lamentablemente, tuvo que morir Jesús entregando su vida por nosotros. Pero cuando Adán
obedeció a Satanás comiendo el fruto, que él engañó a Eva, entregó el gobierno de toda la tierra a Satanás, para que se convierta en el príncipe de este mundo. Así se le conoce en la Biblia, el príncipe de este mundo. Y todo ser humano nace bajo este sistema diabólico, porque todos somos desobedientes por naturaleza. Pero Jesús se hizo obediente, eso lo vamos a analizar un poquito más adelante. Entonces, la desobediencia está en nuestra naturaleza interna. Una criatura desobedece, miente, roba, en fin, hace todo lo que un adulto haría conscientemente, lo hace inconscientemente. ¿Alguien le ha enseñado a hacerlo? No, está en su naturaleza, nadie le ha enseñado. Sin embargo, se comporta de esa manera. Veamos lo que Jesús hizo entonces para constituirse en Salvador de la humanidad. Y además, entendamos los beneficios que nos corresponde por creer en el Evangelio. Para esto vamos a usar Filipenses capítulo 2, versos 5 al 11. Anota en tu agenda Filipenses 2, 5 al 11 y revísalo, porque acá hay varios elementos que hay que analizar. El apóstol Pablo está hablando a los hermanos filipenses. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Qué interesante, aquí está toda la obra de Jesús, y que Pablo nos está diciendo que debemos imitar a Jesús, y también los resultados y beneficios de la obra de Jesús en la cruz. Como creyentes, tenemos que ser discípulos de Jesús. Por tanto, tenemos que imitar su manera de vivir como hombre en la tierra. Y si tú lees los evangelios, vas a encontrar cómo actuó Jesús. Por eso el tema anterior, pareciéndonos a Jesús. Ahí hemos visto muchos ejemplos de cómo Jesús obraba. Así que tenemos que despojarnos de lo que nosotros somos en nuestra naturaleza vieja para ser como Jesús. ¿Se dan cuenta? Tenemos una naturaleza, una vieja conducta que está dentro de nosotros, que siempre va a desear manifestarse. Pero tenemos que despojarnos de eso para ser como Jesús. O sea, vestirnos de Jesús. Despojarnos, quitarnos la ropa vieja y hacer que Jesús, como ropa nueva, se ponga encima nuestro. Tomemos la posición de siervos de Dios, haciendo su voluntad, sirviéndole a Dios con lo que Él nos dé. Como creyentes, hacernos semejantes a los que no lo conocen, para que podamos entenderlos, y ser el instrumento para que conozcan y experimenten el Evangelio. O sea, hacernos semejantes a aquellos, no discriminarlos, no aislarnos, no como algunos dicen, no, yo no me meto con la gente del mundo porque me contamino. No, eso no hizo Jesús. Jesús vino a los perdidos para mostrarles el Evangelio. Y nosotros tenemos que hacernos semejantes a ellos, aunque ya no somos como ellos, pero somos semejantes a ellos y mirarnos en el estado en que se hallan para ayudarlos. Además, que bautizándonos en agua y ser injertados en el cuerpo de Cristo, que ya les dije, es la iglesia, ejerzamos la autoridad, de modo que se cumpla que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios. Esto es establecer el reino de Dios en la tierra. Se establece en la tierra y se establece en el segundo cielo. Este es otro tema que algún día lo vamos a detallar. Pero por ahora te digo que tienes autoridad para que en el nombre de Jesús la gente pueda arrepentirse, conocer al Señor, arrepentirse y recibir la salvación. Y confesar que Jesús es el Señor. Porque todo el que confiesa a Jesús como Señor es salvo. Entonces,
Ahí están los beneficios de la salvación, del ser injertados en el cuerpo de Cristo, que es autoridad. Autoridad, no solo para poner a Satanás en su lugar, sino autoridad para extender el reino de los cielos. Veamos otro texto. Juan 3:17. Juan 3:17 dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Por la obediencia de Jesús a su Padre, Él tenía la autoridad de condenarnos definitivamente al infierno. Sin embargo, tomó nuestro lugar y murió en la cruz pagando con su vida por nuestro pecado, y de ese modo trasladarnos al reino de Dios como hijos adoptados de Dios. En esto consiste la salvación, que hemos sido transportados o trasladados de este mundo al reino del amado Hijo, como dice Colosenses. ¿Se dan cuenta entonces que Jesús, por su obediencia, pudo haber condenado ya definitivamente a todos? Él toma el rol de siervo y hace de su muerte en obediencia, muriendo en lugar nuestro, para que podamos disfrutar de la salvación. Vamos a otra pregunta. Ahora, ¿qué necesito hacer? O sea, ¿qué necesitas hacer para que esa fe funcione? Para eso voy a tomar el ejemplo del carcelero de Filipos. Mira lo que hizo el carcelero de Filipos. Tomemos Hechos capítulo 16 del verso 27 al 32. Hechos 16, 27 al 32. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Qué interesante. Se ha producido un terremoto porque Dios iba a liberar a Pablo y Silas de la cárcel. Se produce un terremoto, las cadenas se caen, las puertas se derrumban, y obviamente con las puertas caídas todos los presos podían escaparse. Pero ¿qué pasó acá? Al ver que las puertas estaban caídas y no había luz, y pensó que se habían escapado, sabía el carcelero que su pena por dejar escapar un preso era su propia vida, es decir, que tenían que morir. Entonces, antes de sufrir el juicio de ser condenado a muerte, prefería suicidarse, y él se iba a suicidar. Pero Pablo interviene de una manera tremenda, con autoridad, a tal punto que le dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Qué es lo que produjo esa respuesta? La actitud del carcelero de ver que pese a que tenían la oportunidad de escaparse todos, no lo hicieron. Y ante la posibilidad de matarse, Pablo intervenga librándole de la muerte, diciéndole: estamos aquí todos, nadie se ha escapado, estamos aquí. El terremoto, que era obviamente sobrenatural, era para liberar de las cadenas a Pablo y Silas. La intervención de Pablo le da la noticia de que nadie ha huido. ¿Te das cuenta? Es una noticia la que le da. Prácticamente le salvó la vida. Y eso crea una fe en Dios de Pablo, en el Dios que Pablo creía, por el cual fue encarcelado. El carcelero sabía por qué estaba Pablo y Silas en la cárcel: por predicar el Evangelio. Y además, en los versículos anteriores, si lees unos textos antes de lo que estamos hablando, de Hechos, te vas a dar cuenta que Pablo está cantando con Silas en la celda, en el fondo. ¿Y qué cantaban? Obviamente, cantaban a Jesús, cantaban por la obra de Jesús. En fin, ¿cuáles serían las canciones que ellos estarían declarando? El carcelero escuchaba cantar a presos. Dice: esta gente es rara. Y al ver la actitud de Pablo de salvarle la vida, quiere conocer a ese Dios de Pablo y de Silas.
¿Te imaginas que por tu testimonio mucha gente quisiera conocer a Dios, a ese Dios que tú estás mostrando? El carcelero cree en Dios de Pablo y Silas porque la fe de Dios fue derramada en él por la experiencia que vivió. La promesa es que creer en Jesús puede hacerlo a uno salvo y también a los de su casa, o sea, los que habitan en tu casa. Esto se hace realidad porque extendemos la experiencia a los que nos rodean, de modo que todos se enteren del Evangelio y crean en Jesús. No es que si tú crees en Jesús, toda tu familia, toda tu casa ya son salvos. No. Te constituyes en un instrumento de Dios, en un transportista de Jesús, para que el Espíritu Santo derrame también la fe por su gracia en todos los que te escuchen. Obviamente los primeros tendrán que ser tu familia, tu casa. ¿Te das cuenta? Cada uno de nosotros entonces nos convertimos en los transportistas. Y por nuestro testimonio, o invitando con fe a otros a escuchar el Evangelio, haces que el Espíritu Santo también haga su obra en ellos. Así que lo que tienes que hacer es testificar. Mirar lo que están en tu casa. Incluye a la servidumbre, a los alojados, incluye a ellos. Ellos están en tu casa. Que ellos escuchen el Evangelio por tu testimonio. Y si no tienes todos los recursos de repente dentro de ti porque eres muy nuevo, puedes llevarlos a tu célula viva. Y Dios se encargará que a través de la célula puedan escuchar el mensaje. Así que mira quiénes te rodean. Primero tu familia, tu vecindario, tus compañeros de trabajo, o donde te halles. Tendrás oportunidad, inclusive sentándote en un bus, estará una persona a tu lado y Dios te dice, háblale, porque hay una necesidad que suplir ahí. Y la última pregunta que te haces, ¿cuándo empezaré para que esto se haga realidad? Eso es una decisión tuya. Puedes empezar ahora por convicción, no por una imposición externa. Te daré algunos consejos para que puedas empezar. Ora a Dios primero aceptando este reto, diciéndole a Dios, estoy dispuesto a cumplir esto. Quiero ser usado por ti, tómame, en fin, todo lo que tú sientas decir, aceptando el reto de que haya salvación a través de ti. Luego haz una relación de nombres que Dios ponga en tu mente. Tu mente va a comenzar a trabajar como la mente de Cristo y van a aparecer nombres de personas que están. Me imagino tus hermanos, tus padres o los que están en tu casa o tus compañeros de trabajo o los vecinos. Anota una relación de todo eso. Y luego, cada día ora por cada uno de ellos pidiendo que Dios en su gracia y misericordia se revele a ellos. ¿Sabes qué va a pasar? Dios te va a dar la oportunidad de hablarles. El Espíritu Santo te instará a hablarles, de poner en tu corazón el deseo de hablarles. Y generalmente va a ser por necesidades que estén atravesando y que tú lo ves. O porque te pueden preguntar algo y tú les respondes con un testimonio tuyo. Puedes llevarlos a hacer la oración de fe recibiendo a Jesús. O llevarlos a la reunión de tu célula. O reunirlos en tu casa como lo hizo el carcelero, llevó a Pablo y Silas a su casa. Reunirlos en tu casa para que el líder y los otros hermanos estén en la reunión y entre todos permitan que la gracia de Dios se manifieste derramando fe en los que han sido elegidos por Dios en esa reunión. O sea, con solo llevarlos a tu casa y traer a los hermanos a tu casa, estás haciendo ya la obra de extensión del reino. A partir de las próximas sesiones vamos a ir desarrollando el tema de la fe en diversos aspectos para entender mejor y ponerlo por obra como discípulos de Jesús. Me imagino que tienes preguntas que lo puedes hacer a tu líder de célula, o nos puedes consultar si tienes alguna duda o quieres compartir con nosotros algo para entenderlo mejor. Entra a la página web, entra a Facebook y haznos la consulta. Con todo gusto estaremos respondiéndote. Muy bien, espero haber dado bases, fundamentos, raíces para que la fe que tú tienes comience a desarrollarse, no solo germine, sino que dé frutos. Oremos por esto. Gracias Dios por la oportunidad que me has dado de empezar este nuevo tema acerca de la fe. Hemos dado inicio con los fundamentos. Ahora, Espíritu Santo, encárgate de procesarlo en sus corazones
que este mensaje lo escuchen 2, 3 veces, lo compartan con sus amigos, con sus parientes, con sus vecinos, con compañeros de trabajo, y puede hacer que este mismo mensaje ya esté haciendo la obra de extensión del reino en todos los que están alrededor de ellos. Opera, Señor, en sus corazones. Y declaro, Señor, en el nombre de Jesús, que esta palabra va a correr como río a través de la boca de mis hermanos. Y si hay alguna visita que nos honra con su presencia en este día en la reunión, te pido, Espíritu Santo, que este mensaje produzca el fruto por el cual tú los has traído a esta reunión. Que conozcan a Jesús como su Salvador personal. Te lo pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, amados hermanos, hace un tiempo muy precioso, insto al líder, a los hermanos antiguos, a que tomen a las visitas y puedan conversar, testificarles, hacer la oración de fe y llevarlos a los pies de Cristo. Y conmigo, hasta la próxima reunión, en la que estaremos nuevamente viendo la gloria de Dios. Hasta la próxima, hermanos. Que la paz de Dios, el amor de Jesús y el poder del Espíritu Santo los lleve en victoria. Este ha sido una producción de la Comunidad Cristiana CREE.